Bienvenidos a El Debate, nuestro espacio de análisis discursivo y contraste de perspectivas. Imaginen por un momento que están observando los planos arquitectónicos de un rascacielos. Ven líneas precisas, muros de carga, columnas, pasillos. Ajá, todo perfectamente estructurado. Exacto, todo está calculado. Las líneas en el papel te dicen exactamente dónde termina una habitación y pues dónde empieza la otra. Es un sistema perfecto, delimitado, categórico, Claro. pero, luego entras al edificio en la vida real. Escuchan el eco de los pasos, sienten la prisa de la gente, el ritmo del día a día, y de pronto ese plano arquitectónico parece insuficiente para explicar lo que realmente sucede ahí dentro, ¿no? Totalmente. Te da el esqueleto, pero no la vida del lugar. Exactamente. Y bueno, hoy nos sumergimos en las aguas profundas de la lingüística a través del material de la sesión 2, la arquitectura fonológica. Durante siglos los sonidos se estudiaban de dos maneras, o como fenómenos puramente físicos o como fósiles históricos, lo que conocemos como filología. Ajá. Hasta que llegó la escuela de Praga y propuso un modelo estructural. La pregunta central que hoy nos convoca es, a ver, ¿es esta fonología estructural, esta red lógica de oposiciones, el modelo definitivo para comprender la arquitectura de una lengua? Esa es la gran pregunta. ¿O es una herramienta insuficiente que oscurece una realidad más compleja? Un sistema que depende del contexto y la prosodia. Yo sostengo que la fonología estructural de Trubetskoy y Jacobson es el motor definitivo del lenguaje, el salto científico que transformó, digamos, el caos sonoro en una arquitectura lógica y precisa. Pues fíjate que yo lo abordo desde otro ángulo. Nadie niega la brillantez de ese salto, eso es indudable. Pero yo argumento que ese modelo lógico es profundamente reduccionista. ¿Reduccionista? A ver. Sí, porque la verdadera comprensión lingüística trasciende las simples oposiciones sonoras. Exige, una integración de la prosodia, el ritmo y el contexto, acercándose a la visión integral de la Escuela de Londres y reconociendo al lenguaje como un sistema, psíquico, lógico, musical. Ok, entiendo por dónde vas. Pero para entender la magnitud de la postura que defiendo, creo que tenemos que situar a quienes nos escuchan en el vacío científico que existía antes de la Escuela de Praga. Claro, el contexto histórico. Exacto. O sea, ¿qué se hacía antes? Teníamos la fonética, que era básicamente anatomía y acústica. Te decía, por ejemplo, cuántos milímetros se elevaba tu lengua para pronunciar una vocal o no sé cuánto aire pasaba por tu garganta. Era puramente físico. Sí, era mecánica pura. Y por el otro lado tenías a la filología, que era casi como, arqueología de diccionario. Los filólogos se pasaban la vida rastreando cómo una F inicial en latín, como en farina, se convirtió en una H muda en el español moderno, en harina. Ujú. Rastreando letritas. Exacto. Estudiaban las huellas históricas evolutivas, pero no el sistema vivo. Exactamente. Se veía a la lengua como un simple inventario de sonidos o, peor, una lista de palabras muertas. Pero lo que hizo la fonología estructural fue fundar una ciencia del valor funcional. A partir de este paradigma, los sonidos dejaron de ser simples eventos físicos de aire y vibración. Se volvieron unidades de un sistema. Unidades abstractas, lugares precisos dentro de un sistema. Para ponerlo en términos muy prácticos, el valor de un fonema, como la P, la letra P, no reside en una esencia acústica inmutable. Su valor existe única y exclusivamente por lo que no es. Ajá. Es P porque no es B, porque no es T y porque no es K. Es como una gran red de diferencias. Es una arquitectura pura. Piensa en el juego de ajedrez. No importa si el caballo está hecho de madera fina, de plástico barato, o si, no sé, es una corcholata que improvisaste. Claro, mientras se mueva en L. Exacto. Lo que hace que el caballo sea un caballo son las reglas de cómo se mueve en relación con el alfil o la torre. Esa invención de la lengua como una estructura de oposiciones fue un salto científico tan pero tan monumental que incluso inspiró a pensadores como Claude Lévi-Strauss a buscar estas mismas oposiciones en la antropología, en los mitos. Sí, el estructuralismo permeó todo.
Es la demostración empírica de que la mente humana organiza el mundo estructurándolo mediante contrastes lógicos. A ver, fíjate que es un recorrido histórico fascinante, te lo concedo. Y te reconozco que la Escuela de Praga nos sacó de las listas de inventarios para llevarnos a la noción de sistema. Sin embargo, Ajá. al erigir esa imponente arquitectura de contrastes lógicos, la fonología estructural llegó a un límite evidente, una pared que ella misma construyó y de la que nuestro material fuente hace mucho eco. ¿A qué pared te refieres exactamente? Porque yo veo puertas abiertas, no paredes. A que, al centrarse de manera casi obsesiva en la estructura de las oposiciones, la fonología clásica dejó completamente de lado el desarrollo de una teoría sobre el efecto psíquico del sonido y sobre todo sobre la musicalidad del habla. Ok. Y cuando hablo de musicalidad, no me refiero a cantar, obviamente. Me refiero a la duración, la intensidad, el tono, el ritmo, el contorno melódico de una frase. El texto nos plantea una hipótesis de trabajo que a mí me parece central. El lenguaje debe entenderse como un sistema psíquico, lógico, musical. Pero la lógica es la base de eso. Sí, el modelo estructural que defiendes te da el esqueleto, la fracción lógica. Pero el lenguaje vivo no es una ecuación matemática flotando en el vacío, no. Cuando ocurre la comunicación real, factores como la percepción, la memoria, la situación y la afectividad son tan cruciales como saber si un sonido es sordo o sonoro. Entiendo perfectamente por qué lo ves así, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta. No se trata de ignorar ese tejido vivo del que hablas, sino de entender cuáles son las reglas de contención que permiten que ese tejido exista sin desintegrarse en mero ruido. Ujú. Tomemos uno de los conceptos más complejos y, a mi parecer, hermosos del trabajo de Nikolai Trubetskoy, la idea de la neutralización y el archifonema. Un concepto que suena más a ciencia ficción que a lingüística a veces. Bueno, suena complejo, pero es brutalmente lógico cuando lo aterrizamos. Trubetskoy se dio cuenta de que estas oposiciones funcionales no operan de manera absoluta en todas las posiciones de una palabra. A veces, en ciertos contextos, el contraste entre dos sonidos simplemente desaparece, se neutraliza. Sí, dejan de oponerse. Pensemos en el español de México, ¿va? Tenemos una oposición muy clara entre la R simple y la R múltiple. Pero no es lo mismo que perro y caro no es lo mismo que carro. De acuerdo. Si cambio el sonido, cambio el concepto por completo. Pero, a ver, ¿qué pasa al final de una sílaba o de una palabra? Piensa en la palabra cantar o puerta. En esa posición, a los hispanohablantes ya no nos importa si pronuncias una R suave o si la haces vibrar un poco más fuerte. La oposición se neutraliza. Sí, ya no distingue significado. Y aquí es donde brilla el estructuralismo verdaderamente. En lugar de decir, el sistema se rompió, Trubetskoy demuestra que la mente recurre al archifonema, es decir, a la esencia abstracta de la categoría. En este caso, la mente del hablante solo registra un sonido vibrante, sin importarle los detalles. O sea, filtra. Filtramos el ruido. Exacto. Es la prueba de que incluso cuando la acústica falla, la lengua sigue operando mediante abstracciones lógicas impecables. Sin esos muros de contención invisibles, caeríamos en un absoluto caos sonoro. Lo siento, pero simplemente no me lo creo. Déjame decirte por qué. La idea del archifonema, aunque es elegantísima en un pizarrón de universidad, falla al enfrentarse a la realidad del habla cotidiana. Falla. Para nada. Funciona todo el tiempo. Tú hablas del archifonema como si fuera una red de seguridad perfecta, una bóveda lógica a la que nuestra mente accede mágicamente cuando los sonidos se confunden. Porque es lo que hacemos a nivel cognitivo. Pero la pregunta clave que se desprende de nuestro material y de la crítica de la Escuela de Londres es esta. ¿Qué pasa cuando dos sonidos se parecen demasiado, o cuando hay ruido de fondo, o la persona habla rapidísimo y el oyente no puede discernir la oposición fonológica? Pues interviene el contexto, claro. Exacto. En la vida real, en la calle, el sistema lógico de Praga sí falla. Y falla constantemente. Cuando estás en un café ruidoso y alguien te dice una palabra donde no distingues si fue una P o una B, ¿qué hace tu cerebro? No acude a una abstracción fonológica en un vacío teórico. Ajá. Tiene que apoyarse en la sintaxis de la oración, en la expectativa de la conversación y sobre todo en el contexto semántico.
Pero a ver, el contexto solo entra a ayudar cuando la señal acústica se degrada. No es el motor principal del sistema. Y ahí es donde difiero profundamente contigo y donde la Escuela de Londres demuestra su superioridad. Ellos postulan que el significado en uso y la situación comunicativa toman una prioridad funcional absoluta sobre la simple matriz fonológica. Prioridad absoluta me parece un exceso. Es que la fonología de Praga asume que primero decodificamos el sonido y luego armamos el sentido. La realidad es que muchas veces es el sentido, el contexto léxico y la memoria del oyente los que rescatan y construyen el sonido. A ver, dame un ejemplo. Si te digo, pásame la ota de agua, y un camión pasa justo en ese momento y borra el primer sonido, tú entiendes gota por el contexto de agua, no porque calculaste un archifonema en una tabla de oposiciones. Sí, claro, el camión tapó el sonido. La lengua opera mediante la cooperación simultánea de múltiples niveles. La situación dicta la decodificación tanto o más que el contraste acústico. Fíjate que es un punto interesante, ¿eh? Y te concedo el tema del ruido ambiental, por supuesto, aunque yo lo plantearía de otra manera. Tú hablas de la matriz fonológica de Praga como si fuera simplemente un inventario un poco más sofisticado que el de los filólogos. Bueno, es que a veces peca de eso. Pero creo que estamos subestimando lo que pasó después, específicamente con el trabajo de Roman Jakobson. Él llevó esta lógica a su máxima expresión estructural y matemática. Ah, ¿te refieres a la descomposición en rasgos distintivos? Exactamente. Jacobson no se detuvo en decir, este fonema se opone a este otro. Él hizo algo impensable, rompió el fonema. Demostró que el fonema no era la unidad mínima indivisible de la lengua. Lo descompuso en rasgos distintivos. Espera, esa analogía me parece vital para quienes nos escuchan. O sea, nos dimos cuenta de que el sonido no era la partícula más pequeña, como cuando en física descubrieron que el átomo estaba hecho de electrones y protones. Esa es la analogía perfecta. Descubrió los protones y electrones del lenguaje humano. Empezó a estudiar la lengua casi como una matriz binaria, o sea, de ceros y unos. Un sonido es más sonoro o menos sonoro, más nasal o menos nasal. Ajá, una tabla de Excel literal. ¿Sí? Volviendo a nuestro ejemplo de la P y la B. Acústicamente, a ver, ¿cuál es la única diferencia entre decir peso y beso? Ambas usan los dos labios, ambas bloquean el aire de golpe. La única diferencia matemática es un 1 o un 0 en las cuerdas vocales. Claro. En beso, las cuerdas vibran antes de soltar el aire. En peso, no vibran. Es una descripción mecánica muy precisa, te digo que sí. Pero, ojo, no es solo un espejismo de precisión descriptiva. ¿Por qué importa tanto esto en el texto? Porque al abstraer el sonido en estos rasgos universales, Jacobson logró algo que la lingüística llevaba siglos buscando. Permitió que pudiéramos comparar estructuralmente sistemas de lenguas totalmente distintos. Superando las familias históricas. Exacto. Ya no estábamos atados a buscar raíces etimológicas o parentescos históricos, que era la gran obsesión del siglo XIX. Con esta matriz puedes poner el sistema de sonidos del español junto al sistema del návajo, del japonés o, no sé, del suajili. Lenguas sin ningún parentesco geográfico. Y darte cuenta de que todas organizan sus contrastes utilizando las mismas reglas de arquitectura matemática profunda. Eso demuestra, más allá de cualquier duda razonable, que hay una organización lógica subyacente en la mente humana que precede y estructura el lenguaje. Claro, la estructura universal. El contexto te ayuda a descifrar el mensaje cuando pase el camión. Te lo compro totalmente. Pero es la matriz de rasgos distintivos la que permite que el mensaje se construya en primer lugar. Es un argumento convincente, muy bien armado. Y la matriz de Jacobson es una maravilla de la ingeniería descriptiva. Eso no te lo voy a debatir. Pero ¿has considerado los límites explícitos de esa misma descomposición matemática que nuestro texto fuente nos señala? ¿Límites en qué sentido? Digo, ¿es un sistema universal? Universal en la mecánica, sí, pero ciego en la psicología. Al descomponer el sonido en ceros y unos, en esa matriz fría de presencias y ausencias de vibración, el modelo se vuelve totalmente incapaz de explicar fenómenos fundamentales de la experiencia lingüística. ¿Qué fenómenos te refieres? Vuestro material de estudio pregunta claramente hasta dónde llega la fonología y dónde empiezan otros problemas.
Y la respuesta, para mí, es que la fonología estructural no puede explicar por qué ciertos patrones sonoros reaparecen sistemáticamente en el léxico, atrayendo lo que el texto llama campos de sentido. O sea, ¿te refieres a la relación entre cómo suena una palabra y lo que significa? Porque, a ver, la lingüística moderna parte del principio fundamental de que el signo es arbitrario. Arbitrario hasta cierto punto. Hay una vinculación psíquica profunda entre las formas sonoras y el significado afectivo que escapa por completo a tus rasgos distintivos binarios. Ay, no sé si me convence. Piensa en el famoso efecto Buba y Kiki que se ha estudiado en psicología. Si le muestras a personas de cualquier cultura dos figuras abstractas, una con bordes suaves y redondeados y otra con picos afilados como, no sé, una estrella rota, y les dices que una se llama Buba y la otra Kiki, Sí, conozco el experimento. el 90 y tantos por ciento de la gente dice que la figura con picos es Kiki y la redondeada es Buba. Es un fenómeno acústico visual muy interesante, sí, pero es más del dominio de la psicología cognitiva, no de la lingüística formal. Es que el lenguaje es cognición. A ver, ¿por qué en muchísimos idiomas los sonidos vocálicos cerrados y agudos, como la I, se asocian instintivamente a cosas pequeñas? En español decimos chico, mini, poquito. Ujú. En francés, petit. En inglés, little, tiny. Y los sonidos más abiertos y graves, como la O la A, se asocian a lo grande, gordo, grand, large. Sí, el simbolismo fonético. Exacto. El estructuralismo puro ignora cómo se pasa de un simple contraste mecánico de sonido a la organización profunda del pensamiento y la emoción. Tu matriz de Jacobson nos explica la tuerca y el tornillo. Padrísimo. Pero falla miserablemente en explicarnos el enlace psíquico, la razón por la que la melodía del habla resuena emocionalmente en la mente de los hablantes. Pero, Te dirá que la diferencia entre dos palabras es un rasgo de sonoridad, pero no te dirá por qué la entonación y el contorno de una frase cambian por completo la intención de quien te habla, incluso si la matriz matemática está intacta. a ver, déjame detenerte ahí, porque esa línea de razonamiento no me convence en lo absoluto para fundar una teoría científica. Lo que haces al introducir esto abre la puerta a una subjetividad que, metodológicamente, es inmanejable. ¿Inmanejable por qué? ¿Porque es compleja? Inmanejable porque carece de fronteras claras. Si abandonamos el rigor de las oposiciones lógicas, si dejamos atrás la pertinencia estructural de Praga y empezamos a basar nuestra teoría del lenguaje en conceptos tan resbaladizos y difíciles de cuantificar como la afectividad, el efecto psíquico o la musicalidad profunda, Ajá. entonces te pregunto genuinamente, ¿cómo podemos siquiera hacer ciencia lingüística? Pues integrando disciplinas, no aislando el sonido en un laboratorio estéril. Pero la lingüística antes de Praga era precisamente un terreno pantanoso, porque carecía de este rigor delimitado. Al exigir que el sistema fonológico dé cuenta del ritmo emocional o de la afinidad casi poética de los campos de sentido, le estás pidiendo a la química estructural que te explique por qué una pintura te hace llorar. ¡Wow! No es su función. El propósito de la ciencia fonológica es establecer el sistema de diferencias objetivas que hace posible la comunicación, no agotar la experiencia emocional del hablante. Al formalizar las unidades abstractas, al definir los lexemas, los fonemas y los archifonemas, la lingüística pudo constituirse finalmente como una ciencia rigurosa. Dejó atrás la especulación pura. Entiendo perfectamente la necesidad de rigor, pero yo te devuelvo la pregunta. ¿De qué sirve una ciencia rigurosa si el objeto que describe está mutilado? No está mutilado, está delimitado, que es muy distinto. Ese es exactamente el problema metodológico que heredó y magnificó el generativismo de Noam Chomsky décadas después. Y fíjate que es un excelente ejemplo de hacia dónde nos lleva tu postura si la llevamos al extremo. Chomsky revolucionó la sintaxis precisamente usando principios formales, buscando las reglas matemáticas subyacentes de la gramática. Y al hacerlo, tomó esta misma obsesión estructural por la maquinaria pura y la llevó a buscar reglas formales capaces de generar expresiones en un vacío absoluto, ignorando por completo el contexto, la actuación real y la vida social del lenguaje. Es un modelo idealizado, así funciona la ciencia. Si la Escuela de Praga descubrió la arquitectura fonológica,
El generativismo intentó construir la maquinaria formal total. ¿Y a qué costo? A costo de lograr modelos predictivos. Al costo de ignorar variables esenciales en favor de un modelo que es, sí, metodológicamente muy limpio, te lo concedo, pero que está dolorosamente incompleto para describir lo que realmente hace un ser humano cuando abre la boca para hablar. Pero repito, la ciencia requiere modelos controlados. No puedes modelar todas las variables del universo al mismo tiempo, te vuelves loco. No todas, obvio, pero no puedes descartar las que son constitutivas del fenómeno. Al separar artificialmente la lógica estructural de la musicalidad, del ritmo, de la prosodia y del contexto cítico, nos alejamos de la verdadera naturaleza del habla. Ujú. El material de la sesión 2 nos hace una invitación explícita a adoptar un enfoque psicológico, lógico, musical, holístico. Eso no es renunciar a la ciencia como tú temes. Al contrario, es exigir que la ciencia madure y sea lo suficientemente compleja para abarcar su objeto de estudio en su totalidad. Simplemente no podemos entender la lengua si nos tapamos los oídos, no. Y decidimos ignorar que la percepción, la cognición afectiva y el contexto cooperan simultáneamente en cada sílaba que pronunciamos. Bueno, creo que hemos llegado al núcleo de la tensión que plantea nuestro material de origen. Y si te parece bien, me gustaría ir sintetizando nuestras posiciones sobre este debate que, la verdad, es verdaderamente inagotable. Me parece perfecto. A pesar de tus justas críticas sobre los límites del estructuralismo frente a la prosodia y lo afectivo, yo mantengo mi postura firme. La fonología estructural, nacida en esa brillante escuela de Praga, sigue siendo la gran conquista científica de nuestra disciplina. Ajá. Permitió a la lingüística dejar atrás, pues, la simple numeración y el trabajo de anticuario de la filología histórica. Entender verdaderamente cómo se distribuyen, se jerarquizan y se limitan las diferencias sonoras en la mente humana, cómo la lengua dejó de ser un inventario para convertirse en un sistema de valores funcionales, es un paradigma fundacional. Sin duda. Esa abstracción formal, desde el fonema de Trubetskoy hasta la matriz de rasgos distintivos de Jacobson, es la plataforma esencial. Sin esa base lógica, estoy segura de que no habría sobre qué construir el resto de tus fenómenos psíquicos. Y me parece una síntesis muy clara de esa escuela. Por mi parte, yo cierro afirmando que, si bien reconozco que esa arquitectura funcional es valiosísima como punto de partida y como herramienta descriptiva, no podemos quedarnos a vivir eternamente en los andamios lógicos. Claro, hay que pintar el edificio. Exacto. Debemos mirar hacia ese paradigma holístico del que nos habla la sesión, uno que sea auténticamente psíquico, lógico y musical al mismo tiempo. Yo estoy convencido de que debemos recordar siempre que la lengua no opera en el vacío mediante contrastes binarios aislados, sino a través de la cooperación vibrante de múltiples niveles simultáneos. Ujú. El significado dictado por el contexto, el ritmo, la prosodia y la afectividad no son anomalías molestas que ensucian la matriz matemática, son el tejido vivo del habla, y en muchos sentidos son el propósito mismo para el cual existe la matriz. Me parece que, a pesar de nuestras diferencias metodológicas claras, ambos estamos convergiendo en un punto que es insoslayable. El mérito innegable, la verdadera revolución conceptual que nos presenta esta lectura, fue dejar de ver a la lengua como un simple almacén acústico o una lista de reliquias históricas para empezar a verla como un sistema dinámico y estructurado. Completamente de acuerdo en eso. La pregunta de ¿cómo logramos la integración total de esa lógica matemática y rigurosa con la musicalidad profunda y vibrante del uso cotidiano sigue siendo, tal como lo menciona nuestro material de estudio, una cuestión abierta y profundamente fascinante para las ciencias humanas? Así es, y estas tensiones teóricas que hemos puesto sobre la mesa hoy nos demuestran la inmensa complejidad del lenguaje humano. No es un fenómeno que se deje atrapar fácilmente por una sola teoría, por más elegante que ésta sea, ¿verdad? Definitivamente no. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir explorando estas ideas, estos límites del pensamiento y la ciencia directamente en nuestro material original, la sesión 2, la arquitectura fonológica. Porque intentar desentrañar la mecánica y la música del lenguaje es, al final del día, intentar entender cómo estructuramos nuestro propio pensamiento y cómo nos conectamos con los demás. Con esa reflexión cerramos nuestra discusión de hoy.
Ha sido un verdadero placer diseccionar esta arquitectura sonora y debatir sus alcances y límites contigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.